Buenos días, profesor y compañeros. Hoy día les vamos a presentar el seminario de la semana 13, que titula Integración del Metabolismo. El grupo está integrado por Mariana Salinas, Mata Quispe, Indira Marcia, Salazar Valencia, Ximena Grisel y mi persona, Mendoza Cruz Yarmeli Cadija. Integración del metabolismo. Esta es la coordinación de las diferentes rutas y vías bioquímicas en los distintos órganos para mantener la homeostasis y el equilibrio energético y de nutrientes del cuerpo. Sirve para mantener los niveles adecuados y estables de la glucosa, usar el combustible correcto según cada órgano, regular el almacenamiento y movilización de energía, así como facilita la adaptación a estos estados de ayuno, ejercicio e ingesta. En cuanto a los factores principales, tenemos a las hormonas, a los órganos especializados, como el hígado, adiposo o cerebro, los estados de saciedad y ayuno, que de acuerdo a eso se adaptan a los patrones metabólicos. En saciedad se da prioridad a la síntesis y almacenamiento de moléculas de reserva. Otro factor muy importante es el ayuno y las vías metabólicas que ahora vamos a ver. Ok, en cuanto a las vías metabólicas y compartimentos celulares, tenemos al citosol que va a tener tres rutas como la glucólisis, vía de las pentosas y síntesis de ácidos grasos. En cuanto a la mitocondria, la matriz mitocondrial específicamente, se tiene al ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación y la síntesis de cuerpos cetogénicos. Y en ambos casos de relación entre ambos compartimentos, se tendría la gluconeogénesis y a la síntesis de la urea. En cuanto a los procesos catabólicos, primero tenemos a las proteínas, carbohidratos y grasas que se descomponen en aminoácidos, azúcares simples y ácidos grasos. Luego, todos convergen en piruvato, acetil-CoA, que alimentan al ciclo de Krebs. Finalmente, los electrones generados ayudan en la fosforilación oxidativa para producir ATP. Entonces, el punto clave es que todos los nutrientes terminan usando las mismas rutas para generar energía. Ahora, la integración metabólica. En esta imagen podemos observar cómo los tres macronutrientes importantes, como las proteínas, polisacáridos y lípidos, terminan convergiendo en moléculas centrales del metabolismo. Las proteínas se degradan en aminoácidos, los carbohidratos se degradan en exosas, pentosas, y los lípidos se degradan en ácidos grasos. Todas estas moléculas pueden transformarse en piruvato o directamente en acetil-CoA, que es el punto de unión del metabolismo energético. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y produce NADH y FADH2. Y estos pasan a la fosforilación oxidativa, donde se genera la mayor parte del ATP. Los aminoácidos además producen desechos nitrogenados que se eliminan a través del ciclo de la urea. Entonces, en resumen, aunque ingerimos nutrientes distintos, todos se van a integrar en las mismas rutas centrales para producir energía ATP. Ahora, integración del metabolismo. Podemos observar cómo la dieta, los hidratos de carbono, las proteínas y lípidos incrementan la glucemia. En este aumento de glucosa en sangre es detectado por el páncreas, que en respuesta va a liberar insulina. Entonces la insulina va a actuar en diversos tejidos. Por ejemplo, en el músculo va a aumentar la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno y proteínas. En el tejido adiposo favorece la entrada de glucosa y estimula la lipogénesis, mientras disminuye la lipólisis. En el hígado promueve la glucogénesis y la lipogénesis, ayudando a reducir la glucosa plasmática, mientras reduce la gluconeogenia. Cuando la glucosa baja demasiado, el páncreas libera glucagón, que actúa principalmente en el hígado, activando la glucogenólisis y la gluconeogénesis para devolver la glucosa a niveles normales, es decir, a la normoglucemia, que va de 70 a 100 miligramos por decilitro.
Entonces, el objetivo de todo este sistema, como muestra en la imagen, es mantener la normoglucemia. El cerebro va a depender casi exclusivamente de la glucosa, entonces se beneficia directamente de este equilibrio metabólico. Homeostasis calórica es la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio constante entre la energía que consume, las calorías y las que gasta. Entonces ahí hay un balance energético equilibrado, un balance energético positivo y un balance energético negativo. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariana Salinas y yo les voy a hablar sobre las funciones del cerebro en la homeostasis calórica, que, bueno, el jefe del metabolismo en sí va a ser el cerebro, el que va a decidir si comemos, cuánto almacenamos, es el cerebro, específicamente el hipotálamo. Porque por más que el hígado haga mucho y el páncreas haga insulina, glucagón, el que va a mandar va a ser siempre el cerebro. Ahora, dentro del hipotálamo, el protagonista principal va a ser el núcleo arqueado, que este va a recibir mensajes de todo el cuerpo y es como la central telefónica de los años 90, pero hormonal. Ahora, el encargado de mandar la señal de cuando el estómago está vacío es la grelina, que esta va a llegar al hipotálamo y le va a decir, oye, hipotálamo, hay hambre, prende tu modo depredador, ¿no? Que es generar el hambre en nosotros. Y bueno, y el cerebro va a activar una neurona que es la NPY o la AGRP, que aumenta el apetito y va a reducir el gasto energético. Ahora, ¿esto cuándo va a parar? Cuando se active la lectina. ¿Por qué? Porque después de haber comido, de habernos alimentado, el que va a mandar esta señal en el tejido adiposo es la leptina. Que la leptina llega al hipotálamo y prácticamente le dice al hipotálamo, listo, ya tenemos las reservas suficientes, ya puedes dejar de comer, ¿no? Em, entonces se activan también las neuronas POMC y la CART, y generan una saciedad y aumentan la oxidación de energía. Y bueno, como ya mencioné, el cerebro también va a mandar la señal del gasto energético basal, también de la temperatura, y va a decidir cuánto y cómo quemamos las grasas o guardamos esas grasas. En resumen, el cerebro es el gerente general y los demás los órganos son quienes cumplen con los pedidos. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de dieta-obesidad, que, bueno, ahora vamos a ver cómo es que la dieta y la obesidad van a alterar al sistema. En condiciones normales sabemos que ya la leptina es la que manda la señal de saciedad y esta va a equivaler a menos hambre, que eso va a ser en pues, condiciones normales. Pero la obesidad ocurre lo contrario, porque va a aparecer la famosa resistencia a la leptina, que hay mucha leptina circulando, pero el cerebro no la recibe, el hipotálamo ya no la recibe como tal. Y es como mandarle mensajes tóxicos, te llegan, pero no responden. Y el cerebro las va a interpretar como pocas reservas. Y aunque en realidad hayan bastantes grasas acumuladas, no las va a considerar como tal, sino va a aumentar el hambre, va a disminuir el gasto energético y el cuerpo va a empezar a guardar aún mucho más grasa. Que por otro lado, la grelina es la hormona del hambre, que también va a ser desregulada. Porque en las dietas muy restrictivas, sobre todo en las dietas de 800 calorías, eh, la grelina es la que se va a disparar, ¿no? Y como tal va a darnos una hambre intensa, una irritabilidad y el típico quiero comer de la refrigeradora entera. Entonces la obesidad, los picos de grelina se vuelven irregulares y el sistema va a perder la estabilidad. Que en pocas palabras, pues la dieta pierde pierde peso rápidamente y la obesidad va a alterar la comunicación entre la leptina, la grelina, el hipotálamo. Y bueno, va a hacer que se mantenga un peso estable, pero va a ser mucho más difícil. Que bueno, por eso la obesidad no es solo falta de fuerza de voluntad, sino que también pues es un problema de regulación hormonal que está alterado porque el cerebro ya no va a recibir ni interpretar las señales que se le está mandando. Efecto beneficioso del ejercicio. El ejercicio es uno de los estímulos más completos para mejorar la función metabólica. Durante la actividad física, el músculo necesita grandes cantidades de energía, lo que desencadena cambios importantes del uso de la glucosa y grasas. En primer lugar,
El ejercicio aumenta la captación de glucosa por parte del músculo. Esto ocurre en la movilización de los transportadores GLUT4 hacia la membrana celular, lo cual sucede incluso sin la presencia de la insulina. Este mecanismo ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad de la insulina, lo cual es beneficioso para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. Además, el ejercicio promueve el mayor uso de las grasas como fuente de energía. Se activa la lipólisis del tejido adiposo y aumenta la beta-oxidación en el músculo. Es decir, que la degradación de ácidos grasos dentro de las mitocondrias, esto contribuye a reducir los triglicéridos, disminuir la grasa corporal y mejorar el perfil lipídico del organismo. Otro punto importante es que el ejercicio estimula la biogénesis del mitocondrial, es decir, que la formación de nuevas mitocondrias. Con más mitocondrias, el músculo es capaz de producir más energía y soportar el mayor esfuerzo físico, lo que también mejora la salud metabólica en general. Luego, finalmente, después del ejercicio se aumenta la síntesis de proteínas musculares, favoreciendo la recuperación y el crecimiento del músculo. Esto es gracias a las hormonas como la insulina y el IGF-1, así como la presencia de aminoácidos. En resumen, el ejercicio mejora la captación de la glucosa, aumentando la oxidación de grasas, potenciando también la función mitocondrial y promueve el anabolismo muscular, integrándose con todas las rutas metabólicas del organismo. Efecto del etanol en el metabolismo energético. El consumo del etanol afecta significativamente el metabolismo energético. Y para poder entenderlo mejor, dividimos sus efectos en 3 puntos principales. El primer efecto importante es el cambio en la relación del NADH y el NAD. Cuando el alcohol llega al hígado, se metaboliza en 2 pasos que generan grandes cantidades de NADH. Esto provoca un aumento excesivo de la relación del NADH y el NAD, lo cual es muy perjudicial porque muchas rutas metabólicas dependen del NAD para funcionar. Al haber demasiado NAD, la gluconeogénesis se detiene, lo que puede causar hipoglucemia. Además, el piruvato se convierte en lactato, aumentando el riesgo de acidosis láctica. También se bloquea el ciclo de Krebs, disminuyendo la producción de energía. Y en resumen, el exceso del NADH desestabiliza todo el metabolismo hepático. Luego, el segundo efecto es el aumento de síntesis de grasa en el hígado. Como la beta-oxidación se bloquea por el exceso del NAD, los ácidos grasos no se pueden degradar. Entonces, el hígado, al no poder oxidarlos, se convierte en triglicéridos, lo que causa la acumulación de grasas en células hepáticas. Esto conduce a que el desarrollo del hígado graso, esto conduce a que se desarrolle el hígado graso alcohólico y puede elevar los niveles de triglicéridos en sangre. Además, parte del acetil-CoA, generado por el metabolismo del etanol, se desvía hacia la lipogénesis, aumentando todavía más la formación de grasas. Y el tercer efecto consiste en diversas alteraciones en rutas metabólicas claves. No solo afecta una vía, sino varias vías al mismo tiempo. La lipogénesis se inhibe, provocando la hipoglucemia. La beta-oxidación también se bloquea, contribuyendo a la acumulación de grasa. El ciclo de Krebs queda reducido por el exceso de NAD, afectando así la producción de energía, y el piruvato se convierte en lactato, aumentando el riesgo de acidez láctica, como dije anteriormente. Además de esto, se incrementa la lipogénesis, que agrava el daño hepático. Todos esos cambios juntos explican que por qué el etanol altera profundamente el metabolismo energético. Y llegamos al final. El metabolismo es nuestro director de orquesta interna. En resumen, hemos explorado el fascinante mundo del metabolismo, un sistema que en realidad se asemeja a un director de orquesta interna. Es decir, coordina miles de reacciones bioquímicas, asegurando que cada proceso se ejecute en el momento y lugar preciso. La dieta, el ejercicio y otros factores externos son los instrumentos que modulan la melodía de esta orquesta metabólica. Cuando cada instrumento está afinado y la orquesta toca en armonía, nuestra salud
florece, permitiéndonos vivir una vida plena y vibrante. Recordemos que somos los directores de nuestra propia orquesta y nuestras elecciones diarias son las que determinan la sinfonía de nuestra salud. Muchas gracias por escuchar. Adiós.